Después de despertar del coma, mi médico susurró. Su yerno me ofreció dinero para inyectarle esto. Me negué. Leí la etiqueta y la palabra se me atragantó en la garganta. El traidor al que consideraba mi hijo se escondía tras una máscara de amor familiar. No lo dejé pasar. No creerán lo que hice. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es allá donde estás ahora. La luz me hirió primero. Luego llegó el pitido, constante, mecánico, en algún lugar a mi izquierda. Intenté mover la mano y sentí resistencia. Algo tiraba de mi brazo. Plástico. Un tubo. Hospital. Mi boca sabía a óxido y productos químicos. Parpadeé contra el resplandor fluorescente, tratando de enfocar las baldosas blancas del techo sobre mí. Una tenía una mancha de humedad con una forma extraña, como una isla solitaria. La miré fijamente, usándola como un ancla mientras mi cerebro luchaba por ponerse al día con mi cuerpo. ¿Qué había pasado? La puerta se abrió. Pasos se acercaron, medidos, profesionales. Un hombre con bata blanca apareció en el borde de mi visión, su rostro enfocándose mientras se inclinaba sobre la cama. Era de mediana edad, con canas en las sienes, y ojos cansados que parecían haber visto demasiadas emergencias. Señor Rivera, su voz transmitía alivio. Bienvenido de nuevo. Soy el doctor Morales. ¿Puede decirme su nombre completo? Héctor. Mi voz salió como grava. Héctor Rivera. Bien. ¿Sabe dónde está? Hospital. Logré girar la cabeza ligeramente, asimilando el soporte del suero, los monitores, el tubo de oxígeno en mi nariz. ¿El Hospital Central? Así es. El Hospital Universitario Central. Acercó una silla a la cama y se sentó. Eso me pareció extraño. Los médicos solían quedarse de pie, ser breves. ¿Cómo se siente? Débil. Intenté tragar, mi garganta gritaba por agua. Confundido. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 3 días. Lo trajeron en ambulancia, inconsciente. 3 días. Las palabras flotaban en el aire estéril entre nosotros, sin tener sentido. Cerré los ojos, buscando en la memoria. Los fragmentos volvieron en pedazos, como un rompecabezas volcado de su caja. Recuerdo la cena. Las imágenes surgieron lentamente. Mi comedor. La mesa que yo mismo había restaurado la primavera pasada. Mi hija y su esposo. Luego, nada. Valeria. Ahora podía verla claramente, dejando una fuente de cerámica sobre la mesa, el vapor subiendo del pollo que ella había preparado. Su esposo, Javier, a su lado, sirviendo vino en mi copa, con esa sonrisa fácil en su rostro. Habíamos hablado de sus planes de vacaciones, algo sobre la costa. Yo había probado un bocado de pollo, bebido el vino y luego, la oscuridad. Señor Rivera, el tono del doctor Morales cambió. Se volvió más cuidadoso. Su informe de toxicología llegó ayer. Encontramos rastros de aconitina en su sistema. Es un veneno raro basado en plantas. La palabra me golpeó como un golpe físico. Mis dedos encontraron la barandilla de la cama, agarrándola. ¿Veneno? Me obligué a mirarlo directamente. ¿Alguien me envenenó? Basado en los niveles de concentración y la cronología de los síntomas, sí. Lo más probable es que fuera ingerido en casa, durante una comida. La cena. El último momento normal de mi vida. Lo vi de nuevo. La fuente de comida, la copa de vino, la sonrisa de Javier. ¿Había estado en la comida? ¿En la bebida? Mi estómago se revolvió. Tuvimos que bombear su sistema, continuó el doctor Morales. Estaba en condición crítica cuando llegó. Su ritmo cardíaco era peligrosamente bajo, pupilas dilatadas. Si los paramédicos hubieran llegado 10 minutos más tarde. No terminó. No necesitaba hacerlo. Alguien me quería muerto. Los pensamientos se asentaron sobre mí como agua helada. No fue un accidente. No fue una intoxicación alimentaria ni algún evento médico extraño. Fue intencional. Calculado.
Alguien había puesto veneno en mi comida o bebida y me había visto consumirlo. Miré el monitor junto a la cama. Mi ritmo cardíaco se disparó en la pantalla. Los números subían a medida que la realidad se hundía. 63 años. Retirado de dirigir mi restaurante desde hacía 5 años. Viviendo tranquilamente en la casa que compré hace 30 años en un barrio tranquilo. Sin enemigos en los que pudiera pensar. Sin disputas, sin deudas, sin dramas. Solo una cena con mi hija y mi yerno. Mi mano se movió automáticamente hacia la mesa de noche, buscando mi teléfono. Valeria necesitaba saberlo. Estaría enferma de preocupación. 3 días sin saber de mí, ella habría llamado. Probablemente habría ido a la casa. Necesito llamar a Valeria. Mis dedos se estiraron hacia la mesa. Ella necesita saberlo. Señor Rivera, espere. La mano del doctor Morales se levantó, deteniéndome a mitad del alcance. Su rostro se tensó. Los músculos de su mandíbula trabajaban. Antes de hacer cualquier llamada, hay algo más que necesita escuchar. Algo sobre su yerno. Mi mano se congeló, suspendida sobre la mesa. ¿Javier? Una sensación fría se extendió por mi pecho, diferente de la debilidad. ¿Qué pasa con Javier? El doctor Morales estudió mi rostro por un largo momento, y vi algo en su expresión que hizo que mi pulso saltara de nuevo. Vacilación. Carga. La mirada de un hombre que lleva información que desearía no tener. Él estuvo aquí, dijo el médico finalmente, cada palabra deliberada. Ayer por la noche, mientras usted todavía estaba inconsciente. La habitación del hospital pareció encogerse. Las máquinas que pitaban se desvanecieron en ruido de fondo. Miré fijamente al doctor Morales, mi mano aún congelada en el aire, esperando. ¿Qué hizo Javier? El médico se recostó en su silla con los dedos entrelazados. Parecía incómodo, más que incómodo, abrumado. Vino a mi estación alrededor de las 9 de la noche, turno de noche, menos gente alrededor. Morales hizo una pausa, eligiendo sus palabras con la precisión de un hombre que ya había dado esta declaración a la policía. Tenía un sobre. Bajé mi mano lentamente a la barandilla de la cama, agarrándola, esperando. Dijo que usted estaba sufriendo, que querría paz. La mandíbula de Morales se tensó. Luego me mostró un vial y ofreció $15,000 en efectivo, si se lo inyectaba mientras dormía. Las palabras no se registraron al principio. Eran demasiado absurdas, demasiado desconectadas de la realidad. Javier, mi yerno, que se había casado con Valeria hace 7 años, que me llamaba Papá Héctor, y tomaba prestadas mis herramientas y comía en mi mesa todos los domingos. Había intentado sobornar a un médico para matarme. ¡Muéstremelo! Mi voz salió firme, controlada. ¡El vial! El doctor Morales metió la mano en el bolsillo de su bata blanca. Sacó su teléfono. Sus dedos se movieron por la pantalla. Luego me lo entregó. Está con la policía ahora, pero lo fotografié. Aquí. Mi mano temblaba mientras tomaba el teléfono. La imagen era clara. Un pequeño vial de vidrio en una bolsa de evidencia. Etiqueta visible. Hice zoom con mi pulgar, leyendo el texto que se desenfocaba y reenfocaba. Succinilcolina. Conocía esa droga, no por experiencia personal, sino por programas de crímenes que Valeria y yo solíamos ver juntos, antes de que se casara con Javier, antes de que dejara de visitarme tan a menudo. Eso es un paralizante, dije, apenas audible. Detiene la respiración. ¿Sí? Morales se puso de pie, caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte de la gran ciudad. La luz de la mañana se fortalecía detrás de las persianas. No podía mirarme a los ojos. Causa parálisis respiratoria. En minutos, usted habría dejado de respirar. Parecería que murió pacíficamente mientras dormía. Las piezas encajaron en su lugar con brutal claridad. La cena. Escuché mi propia voz como desde la distancia. Me envenenó en casa. Cuando eso no funcionó lo suficientemente rápido, intentó terminarlo aquí. Morales se giró desde la ventana, finalmente mirándome directamente.
Me negué. Lo reporté inmediatamente a la administración del hospital y llamé a seguridad. Contactaron a la policía de la ciudad. Los oficiales se lo llevaron del estacionamiento anoche, alrededor de las 10. Mi otra mano formó un puño contra la sábana. La única señal externa de lo que sentía. Una rabia tan fría y completa que convertía mi sangre en hielo. No la ira caliente del impulso. Algo mucho más peligroso. 2 intentos de asesinato. Javier no solo había puesto veneno en mi comida por capricho, lo había planeado. Había obtenido aconitina, un veneno raro, no algo que recoges en la farmacia de la esquina. Lo mezcló en mi cena, me vio comer. Esperó a que colapsara. Y cuando la ambulancia me llevó, todavía respirando, todavía vivo, vino aquí con dinero en efectivo y un vial de paralizante para terminar lo que había empezado. Premeditado, calculado, frío. Después de un largo silencio, hablé. Bien, eso es bueno. Las cejas del doctor Morales se alzaron ligeramente. Cualquiera que fuera la reacción que esperaba, la aceptación tranquila no era esa. Señor Rivera, necesito preguntar, ¿tiene alguna idea de por qué él? Mi testamento. Alcancé el vaso de agua en la mesa de noche con lentitud deliberada. Tomé un sorbo. Me compuse. Mi casa. Todo pasa a mi hija cuando yo muera. Javier ha estado desempleado durante 3 años. La comprensión cruzó el rostro de Morales. Ya veo. Ha estado viviendo del salario de maestra de Valeria, del dinero que les doy para las fiestas y reparaciones del auto. Dejé el vaso con cuidado, la pequeña acción ayudándome a pensar. La casa en el barrio residencial vale $600,000 ahora, tal vez más. Y está mi pensión, mis ahorros, todo. Pero va a su hija, no a él. Vivimos en un estado con leyes de bienes mancomunados, dije llanamente. Él tendría acceso a todo. Las máquinas pitaban constantemente. Mi ritmo cardíaco se mostraba en el monitor, elevado pero bajando ahora. No por calma, sino por algo más. Enfoque. El mismo enfoque que había usado para construir mi restaurante desde la nada, convirtiéndolo en el lugar de comida tradicional más exitoso del distrito histórico antes de venderlo. Enfoque nacido de la necesidad. El doctor Morales me miraba con preocupación, probablemente preguntándose si entraría en shock. Pero el shock requería sorpresa. Y yo ya había pasado la sorpresa. La había atravesado. Emergiendo al otro lado en un territorio que nunca había visitado antes. Claridad fría. Miré las baldosas del techo de nuevo, a esa mancha con forma de isla solitaria. Las luces fluorescentes zumbaban. En algún lugar del pasillo, un carrito traqueteaba al pasar. Sonidos normales de hospital. Pero nada era normal ya. Javier había intentado matarme. 2 veces. Valeria. Aún no sabía qué sabía Valeria. Esa pregunta se sentaba en mi pecho como una piedra. Mi única hija. Mi niña que había perdido a su madre por el cáncer cuando tenía 16 años. A quien había criado solo, pagado la universidad, acompañado al altar. ¿Lo sabía ella? ¿Había ayudado? ¿O era una víctima también? Casada con un hombre que mataría a su padre por el dinero de la herencia. ¿Señor Rivera? La voz del doctor Morales me trajo de vuelta. ¿Quiere que llame a alguien? ¿Un amigo? Su hija debería saber que está despierto. ¿No? La palabra salió tranquila, pero absoluta. Todavía no. Necesito pensar primero. Asintió lentamente, reconociendo algo en mi tono que le hizo aceptarlo sin discusión. Entiendo. Un detective querrá hablar con usted más tarde hoy. Tómese su tiempo, descanse. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Está seguro aquí? Seguridad ha sido notificada. Nadie entra sin autorización. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de él. Me recosté contra las almohadas, mirando esa mancha en el techo. Mi pulso disminuyó en el monitor, los números bajando, asentándose en un ritmo, no por relajación, por decisión. Por primera vez en años, tal vez décadas,
Mi mente trabajaba con una precisión perfecta y fría, como lo había hecho en los primeros días de mi restaurante, cuando tenía que ser más listo que los proveedores que intentaban engañarme, los competidores que bajaban mis precios, los críticos que descartaban la comida casera como cocina no seria. Había sobrevivido a todo eso, construido algo duradero, y ahora Javier pensaba que moriría silenciosamente, convenientemente, dejándole todo a Valeria, a él. Estaba equivocado. Las máquinas pitaban su ritmo constante. Respiré, superficial pero controlado. Los planes se formaban en los espacios entre los latidos del corazón. No con rabia, con estrategia. La detective Elena Castillo me encontró en el pasillo fuera de mi habitación, portapapeles en mano, papeles de alta esperando mi firma. Había estado en el hospital 10 días en total, 3 inconsciente, 7 recuperándome. Tiempo suficiente para memorizar el patrón de esas baldosas del techo. Tiempo suficiente para planear. Señor Rivera, antes de que se vaya, debe saberlo. Javier Paredes pagó la fianza ayer, $50,000. Mantuve mi bolígrafo moviéndose a través del formulario de alta. Bucles constantes, sin temblor. ¿Quién la pagó? Su hija. De una cuenta conjunta a nombre de ambos. El bolígrafo continuó su camino. Firma completa. Levanté la vista hacia ella. 40 y tantos años. Ojos agudos. Blazer gris con una mancha de café cerca del bolsillo. Detective Elena Castillo, según su tarjeta. Mi dinero pagó por su libertad. Le entregué el portapapeles. Anotado. ¿Qué pasa ahora con el caso? Audiencia preliminar en 3 semanas. El fiscal está construyendo cargos por intento de asesinato. Tenemos el testimonio del médico, el vial, el efectivo con el que intentó pagar. ¿Bien? Ella estudió mi rostro, probablemente esperando más reacción. Ira tal vez, miedo. No le di ninguno. Necesitará testificar eventualmente, continuó. ¿Se siente cómodo con eso? Absolutamente. El viaje en taxi desde el hospital hasta mi barrio tomó 20 minutos a través del tráfico del mediodía. Vi la ciudad deslizarse por la ventana. Calles familiares repentinamente extrañas, como regresar de un largo viaje para encontrar tu ciudad natal reorganizada. El conductor intentó una pequeña charla. No respondí. Se rindió después de 2 cuadras. Llegamos a la avenida principal. El número 2847 se erigía exactamente como lo había dejado. Estilo colonial de ladrillo. Contraventanas blancas. Las azaleas que había plantado hacía 15 años ahora florecían a lo largo del camino. Pagué al conductor, bajé y me paré en la acera mirando mi propia casa. Escena del crimen. Eso es lo que era. El lugar donde alguien me dio veneno y me vio comerlo. Una vecina, la señora Gómez de 2 puertas más abajo, saludó desde su jardín. No le devolví el saludo. La puerta principal se abrió antes de que llegara a ella. Valeria estaba en la entrada, con el rostro pálido, los ojos rojos de llorar o de falta de sueño o de ambos. Detrás de ella, Javier se cernía en las sombras del vestíbulo. Papá. Su voz se rompió en la palabra. Gracias a Dios que estás en casa. ¿Estábamos tan preocupados? Alto. Ella se congeló a medio paso, con la mano extendida hacia mí. Papá, por favor, déjame explicar. Dije alto. Javier avanzó, con las manos levantadas en ese gesto universal de inofensividad, como un hombre acercándose a un caballo asustado. Señor Rivera, señor, ha habido un terrible malentendido. Ese médico malinterpretó lo que dije. Lo miré, realmente lo miré. 37 años, de mi estatura. Blando alrededor de la cintura por 3 años sin empleo estable. El hombre que había intentado matarme. 2 veces. No me hables. Mi voz salió plana, sin emoción. No te me acerques, mantente fuera de mi camino. Pasé junto a ambos, a través del vestíbulo que había renovado hacía 12 años. Pasando los muebles de la sala que había ayudado a Valeria a elegir después de que su madre murió.
Todo familiar. Todo envenenado ahora. La puerta del estudio estaba cerrada. Saqué la llave de mi bolsillo, la única habitación de la casa a la que no podían entrar. Mi santuario durante los años que dirigí el restaurante, donde había hecho la contabilidad y planeado los menús, y tomado las decisiones difíciles que nos mantuvieron a flote. La desbloqueé, entré, cerré la puerta detrás de mí y eché el cerrojo. El clic resonó por el pasillo. Dejé que lo escucharan. «Papá». La voz de Valeria llegó a través de la madera, amortiguada pero desesperada. «Por favor, ¿podemos hablar? Sé que estás molesto, pero...» «Vete, Valeria. Te quiero. Por favor, créelo». No respondí. El silencio que había aprendido hace décadas podía ser más devastador que cualquier palabra. Sus pasos se retiraron. Susurros en el pasillo, los de ella y los de Javier, urgentes y bajos. Luego silencio. Me paré frente a mi escritorio de caoba, la única pieza sólida de mobiliario que había traído del restaurante cuando lo vendí. Abrí los cajones, recuperé archivos que no había mirado en meses, años, algunos de ellos. El testamento vino primero, 3 páginas redactadas profesionalmente por algún abogado cuyo nombre apenas recordaba, fechado hace 3 años, 6 meses después de que mi esposa, Sara, falleciera por el cáncer que devoró su páncreas en 4 meses. Yo, Héctor Santiago Rivera, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente lego todas mis posesiones mundanas a mi hija, Valeria María Rivera. Todo, casa, ahorros, inversiones, el Lexus en el garaje. 2 millones y algo, en total. Todo para Valeria. Todo para Javier, realmente, a través de la ley de bienes mancomunados. Estados de cuenta bancarios a continuación. El banco local, cuentas que había tenido durante 30 años. Cuenta corriente, $87,000. Ahorros, $340,000. Cuenta conjunta con Valeria que había abierto cuando cumplió 30, en caso de emergencias. Ahora mostrando $75,000. Habían sido $125,000 la última vez que revisé. $50,000 desaparecidos. El dinero de la fianza de Javier. Portafolios de inversión, cuentas de jubilación que había estado construyendo desde que tenía 25 años. $680,000. Cartera de acciones, $268,000. Bonos, $200,000. Los extendí sobre el escritorio en filas organizadas, números en papel, activos, patrimonio neto. La razón por la que alguien me quería muerto. La escritura de la casa por último. Número 2. 1847 de la avenida principal. Comprada en 1998 por $320,000, estirando cada dólar que tenía en ese entonces, creyendo en el vecindario cuando otros no lo hacían. Ahora valía $850,000, tal vez más. La zona residencial había crecido a mi alrededor. La matemática era simple. Javier necesitaba dinero. Yo lo tenía. Valeria lo heredaría. Javier tenía acceso a través de Valeria. Todo lo que necesitaba era que yo muriera. Me senté en mi silla de cuero, la que se moldeaba a mi espalda perfectamente después de 15 años de uso, y miré fijamente los documentos. Evidencia de vulnerabilidad. Todo lo que había construido, todo por lo que Sara y yo habíamos trabajado, se había convertido en coordenadas de objetivo en un mapa. La casa se asentó a mi alrededor, pasos arriba. Valeria y Javier en el dormitorio principal. Lo habían tomado mientras yo estaba hospitalizado. Escuché sus voces, bajas y tensas, discutiendo, probablemente, sobre dinero, sobre mí, sobre lo que vendría después. Que se preocupen. Saqué mi teléfono, busqué abogados de sucesiones en la ciudad. Me desplacé por sitios web, credenciales, reseñas de clientes. El perfil de la doctora Marina Silva llamó mi atención. 22 años de experiencia en planificación patrimonial y protección de activos.
5 estrellas en todas las plataformas. Oficinas en el centro, a 10 minutos de aquí. No esperé a la mañana. Abrí mi portátil, navegué a su formulario de contacto. El reloj en la pared marcaba la 1:47 de la madrugada. Mis dedos se movieron por el teclado. Doctora Silva, necesito reestructurar mi patrimonio inmediatamente. Alguien intentó matarme por mi herencia. Estoy dispuesto a pagar tarifas premium por una consulta urgente. Héctor Rivera. Presioné enviar. Cerré el portátil. Miré de nuevo mi testamento, el documento que casi me mata. Mañana esto cambia. Todo cambia. Me puse de pie, caminé hacia la ventana del estudio que daba al jardín trasero. Afuera, el vecindario yacía oscuro y silencioso bajo una luna en cuarto menguante. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el vidrio. Más delgado que antes del envenenamiento, más duro. Líneas alrededor de mis ojos que no recordaba. Un hombre que sobrevivió, más que eso. Un hombre preparándose para ganar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Abrí mi portátil al amanecer, 6:47 de la mañana, para encontrar la respuesta de Marina Silva, ya esperando. Señor Rivera, he despejado mi tarde. Venga a las 2 de la tarde. Traiga todos los documentos del patrimonio. MS. Corto. Directo. Exactamente lo que necesitaba. Me duché, me vestí con ropa que colgaba más suelta de lo que debería. 10 días en una cama de hospital habían eliminado peso que no podía permitirme perder. El espejo mostraba a un extraño. Mejillas demacradas, barba gris que generalmente mantenía recortada. Parecía lo que era, alguien recuperándose de un intento de asesinato. ¿Bien? Que vean debilidad, que piensen que era vulnerable. Abajo, encontré a Valeria en la cocina haciendo café. Se giró cuando entré, la esperanza brillando en su rostro. «Papá, buenos días, estoy haciendo el desayuno. Solo café. Me serví mi propia taza, negro. Tengo mandados». «¿Mandados? ¿Estás seguro de que estás lo suficientemente fuerte? Podría llevarte». «Estoy bien». Salí antes de que ella pudiera insistir más. Agarré mis llaves del gancho junto a la puerta. El Lexus estaba en el garaje donde lo había dejado hacía 11 días. Entré, ajusté el asiento, agarré el volante. Mis manos recordaban la posición incluso si se sentían más débiles que antes. El motor arrancó suave. Salí marcha atrás lentamente, consciente de Valeria mirando desde la ventana de la cocina. Que se pregunte. El centro de la ciudad a la 1:30 de la tarde. Tráfico denso pero en movimiento. Encontré estacionamiento en el garaje debajo del edificio corporativo. Tomé el ascensor hasta el piso 14. La oficina de Silva ocupaba la suite de la esquina. Paredes de vidrio, muebles modernos, vista impresionante del horizonte. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias. Marina Silva apareció 2 minutos después, finales de los 40, traje a medida, apretón de manos eficiente. Llevaba una cartera de cuero y una tableta. «Señor Rivera, gracias por venir», señaló una silla. «Cuéntemelo todo». Lo hice. La cena con Javier y Valeria, el envenenamiento con aconitina, despertar del coma, la revelación del doctor Morales sobre el intento de soborno, el arresto de Javier, la fianza que Valeria pagó con mi dinero, el testamento que dejaba todo a mi hija. Silva tomó notas en su tableta, haciendo preguntas agudas a intervalos. ¿Cuánto tiempo había estado Javier desempleado? ¿Cuándo se redactó el testamento? ¿Había agregado a Valeria a alguna cuenta recientemente? ¿Tenía seguro de vida? Sin seguro de vida, respondí. Lo cancelé después de que mi esposa murió. No le vi el sentido. Eso probablemente le salvó la vida. Sin póliza significa menos motivo inmediato. Dejó la tableta. Señor Rivera, seré directa. Si simplemente cambia su testamento ahora y luego muere, incluso por causas naturales, su hija lo impugnará. Alegará influencia indebida, angustia mental por el envenenamiento. Atará su patrimonio durante años en la corte. ¿Cuál es la alternativa?
Un fideicomiso irrevocable en vida. Usted transfiere todos los activos a él. Durante su vida mantiene el control completo. Puede cambiar cualquier cosa, acceder a todo, pero designa un beneficiario diferente para después de la muerte. Me incliné hacia adelante. Sinton, ¿qué tan rápido puede suceder esto? Si está listo para proceder, 2 semanas para la transferencia completa de activos. El fideicomiso en sí, puedo establecerlo hoy. ¿Cuál es el costo? Por un patrimonio de este tamaño, con urgencia, nombró la cifra sin dudar. $8,500. Eso incluye la creación del fideicomiso, todo el papeleo de transferencia y las tarifas de presentación. ¿Cuándo empezamos? Ella sonrió. Pequeña, profesional, pero genuina. Ahora. El papeleo tomó 3 horas. Formularios que requerían firmas, notarizaciones, documentación inicial, el nombre del fideicomiso. El fideicomiso en vida revocable de Héctor S. Rivera. Otorgante y fiduciario, yo. Beneficiario durante mi vida, yo. Beneficiario después de mi muerte. ¿A quién quería designar? Preguntó Silva con el bolígrafo preparado. La Sociedad contra el Cáncer, capítulo nacional. No preguntó por qué, simplemente lo escribió. Pero pensé en Sara. En esos últimos 4 meses viendo el cáncer destruir su cuerpo. Si mi dinero iba a alguna parte, iría a luchar contra esa enfermedad. No a Javier, nunca a Javier. Escribí el cheque por $8,500 sin dudar. Primer movimiento en un juego que terminaría con Javier sin nada. El viaje a casa tomó 20 minutos. Estacioné en el garaje, me senté en el auto por un momento, reuniendo fuerzas. Hora de actuar. Adentro, Valeria estaba cocinando la cena. Sopa de pollo, el olor llenaba la casa. Me trajo un tazón al estudio, con el rostro ansioso pero esperanzado. Papá, hice tu favorita, como solía hacer mamá. Tomé el tazón, estudiando su rostro, buscando culpa, conocimiento, cualquier señal de que supiera lo que Javier planeaba. Encontré solo preocupación y desesperación. Gracias. Sus hombros cayeron ligeramente. Alivio. ¿Te sientes mejor? Pareces más tranquilo hoy. Estoy cansado, Valeria, solo cansado. Ella asintió. Se retiró, dejándome solo con una sopa que no comí. Durante las siguientes 2 semanas, me moví con cuidado por el mundo, pasos lentos, aceptando ayuda, interpretando el papel de inválido en recuperación, mientras desmantelaba sistemáticamente todo lo que Javier pensaba que heredaría. Reuniones bancarias explicadas como mantenimiento financiero de rutina. El gerente de la sucursal local ayudó a transferir las cuentas al nombre del fideicomiso. Amable, eficiente, no hizo preguntas sobre dramas familiares. Las cuentas de inversión requirieron más papeleo, llamadas telefónicas, verificación. Manejé todo desde mi estudio, con la puerta cerrada, hablando en tonos bajos para que Valeria y Javier no escucharan. La escritura de la casa requirió un viaje a la oficina de registro del condado. Javier se ofreció a llevarme. Acepté. Sé que las cosas han estado tensas, señor Rivera. Mantuvo los ojos en la carretera con voz cuidadosamente casual. Solo quiero que sepa que estoy aquí para ayudar. Lo que necesite. Eso es amable de tu parte, Javier. Lo aprecio. La familia cuida a la familia, ¿verdad? Ofrecí una sonrisa delgada. ¿Verdad? En la oficina de registro entré solo. Presenté la transferencia de la escritura. El empleado la selló como oficial. Propiedad de El Fideicomiso en Vida Revocable de Héctor S. Rivera. Efectivo inmediatamente. Registro público. Cualquiera podría buscarlo. Pero Javier no miró. Los observé a ambos durante esas 2 semanas. Observé la forma en que discutían en susurros que se detenían cuando me acercaba. Cómo los ojos de Javier me seguían cuando pensaba que no estaba mirando. Cómo Valeria me traía comidas como ofrendas, desesperada por un perdón que no le di. Pensaban que era débil, recuperándome, derrotado, que lo pensaran. 2 semanas después de conocer a Marina Silva,
Me senté en mi estudio revisando las confirmaciones finales de transferencia. Cada activo, cada dólar, cada propiedad protegida. Si moría mañana, Javier y Valeria no obtendrían nada. La Organización de Investigación del Cáncer recibiría todo. Archivé los documentos en mi caja fuerte. La cerré con llave. Me permití una pequeña sonrisa. Desde arriba, escuché la voz de Valeria elevarse, discutiendo con Javier. Las palabras no eran claras, pero el tono sí. Estrés, miedo, problemas de dinero. El teléfono de mi escritorio sonó. Contesté. Señor Rivera, soy Marina Silva. La transferencia de la escritura de la casa está registrada. Todo está completo. El fideicomiso es blindado. Gracias. Hay una cosa más. Hizo una pausa. Mi asistente legal notó algo inusual. Alguien realizó una verificación de antecedentes sobre usted la semana pasada. ¿Servicio profesional? ¿Costoso? La solicitud provino de una firma de investigación aquí en la ciudad. Mi sonrisa se desvaneció. ¿Sabe quién los contrató? La firma no lo dirá, pero puedo adivinar. Su yerno se está poniendo nervioso. Sabe que algo cambió. Simplemente no sabe qué. Colgué. Me recosté. Miré las baldosas del techo que había memorizado en el hospital. Javier también estaba haciendo movimientos. El juego no era unilateral. Esa noche, Javier llamó a la puerta del estudio. No respondí al golpe inmediatamente. Que Javier espere. Que llame de nuevo, más fuerte esta vez. Nudillos contra madera, creando un ritmo urgente. Luego me levanté lentamente. Estiré los hombros como un hombre con todo el tiempo del mundo. Y crucé el estudio para abrir la puerta yo mismo. Llenaba el marco de la puerta, tratando de parecer confiado. Fallando espectacularmente. Su mandíbula estaba tensa. Hombros cuadrados en lo que probablemente pensaba que era una postura intimidante. Pero sus ojos lo traicionaban. Miedo escondiéndose detrás de una compostura ensayada, como un actor que había olvidado sus líneas a mitad de la noche de estreno. Señor Rivera, necesitamos hablar, de hombre a hombre, aclarar el aire. Me hice a un lado sin decir una palabra. Cerré la puerta. Él entró, caminó hacia el centro de mi estudio como si fuera el dueño. Se quedó allí mientras yo regresaba a mi silla de escritorio. El cuero crujiendo mientras me acomodaba. Si pensaba que estar de pie sobre mí crearía alguna ventaja psicológica, estaba muy equivocado. Este era mi espacio, mi territorio. Sé que está enojado, lo entiendo, pero ha habido un serio malentendido sobre lo que pasó en el hospital. No dije nada, solo lo observé. Dejé que el silencio se construyera hasta que se volviera incómodo. Cambió su peso de un pie al otro. ¿Ese vial que mencionó el médico? La voz de Javier ganó un impulso falso, como si hubiera practicado este discurso frente a un espejo. Lo encontré en su botiquín cuando buscaba aspirina. Estaba preocupado, genuinamente preocupado, de que tuviera algo tan peligroso simplemente ahí sentado. Solo quería que el médico verificara si estaba tomando medicamentos que pudieran interactuar mal con sus recetas. ¿Estás mintiendo? Él parpadeó. No lo estoy. Lo juro. La policía lo tiene completamente mal. El médico malinterpretó mis intenciones. Saqué un pequeño cuaderno del cajón de mi escritorio, el de cuero que había usado durante años para rastrear el inventario del restaurante, pagos a proveedores, horas de los empleados. Pasé a una página específica. Los ojos de Javier siguieron el movimiento, y vi que registraba que yo había estado documentando cosas, planeando. Mire, continuó, con la voz endureciéndose cuando no respondía a su ficción. Sé que visitó a un abogado de sucesiones. Sé que planea cambiar su testamento. Ese es su derecho, obviamente. Pero si saca a Valeria por mi culpa, lo pelearé. Conseguiré abogados, buenos, que probarán que está actuando bajo trauma, no pensando con claridad. Sobrevivió a un envenenamiento. Es mayor. Tengo 63 años. Y cualquier juez verá que está tomando decisiones basadas en ira temporal, no en un juicio sólido. Levanté la vista de mi cuaderno. Encontré sus ojos directamente.
¿Me estás amenazando, Javier? Estoy protegiendo a mi esposa, su hija. El silencio se estiró entre nosotros como un cable tensado al máximo. Dejé que se construyera. Recogí mi pluma estilográfica, la que Sara me había dado por nuestro 20º aniversario, y escribí un número en el bloc de notas con trazos lentos y deliberados, dígitos grandes y claros. Luego giré el bloc y lo deslicé por la caoba pulida hacia él. La mano de Javier temblaba mientras lo recogía. Leía el número. Lo dejaba rápido como si le hubiera quemado los dedos. $252,000. ¿Cuánto me debes, Javier? ¿Qué? ¿No? ¿De qué está hablando? Has vivido en mi casa durante 5 años, completamente libre de alquiler. Esta casa en este vecindario se alquila por $4,200 al mes en el mercado actual. Lo verifiqué. 5 años equivalen a 60 meses. Haz la cuenta. Su rostro pasó de rojo a pálido en segundos. Eso es... Somos familia. Nunca pidió alquiler. Valeria es su hija, por el amor de Dios. $252,000. Eso es lo que me debes. Lo quiero de vuelta. Tienen 60 días, o tú y Valeria se mudan. No tengo esa cantidad de dinero. Sabe que no. Nadie tiene ese efectivo simplemente ahí sentado. Entonces sugiero que empiecen a empacar. La boca de Javier se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salieron palabras. Su rostro pasó por expresiones. Incredulidad, ira, pánico. Más rápido de lo que podía rastrearlas todas. Detrás de él, pasos golpearon en las escaleras, rápidos, urgentes. Valeria apareció en la puerta, con el rostro enrojecido, respirando fuerte como si hubiera corrido desde el primer piso. «¿Papá? ¿Qué está pasando?» «Javier, ¿qué hiciste?» Javier se volvió hacia ella y vi el momento exacto en que hizo el cálculo, la decisión de cambiar la culpa, de reformularse a sí mismo como la víctima, de clavar la cuña más profundamente entre padre e hija. «Tu padre quiere $250,000», dijo, con la voz elevándose hacia la histeria. «O nos echará, a su propia hija, a la calle, sin hogar». Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Me miró y las lágrimas comenzaron a formarse incluso antes de hablar. «Papá, por favor. No tenemos esa cantidad de dinero. Sabes que no. Esto es cruel. Después de todo lo que hemos pasado, después de que estuviste en el hospital, ¿así es como nos tratas?» Me puse de pie, caminé alrededor del escritorio con pasos medidos. Me detuve a 3 pies de mi hija, lo suficientemente cerca para ver el rímel comenzando a correr por sus mejillas, la forma en que sus manos se retorcían juntas, dedos entrelazándose y desentrelazándose. Tu esposo intentó asesinarme, Valeria, 2 veces. Primero con veneno en mi propio comedor, luego con un vial de paralizante en el hospital. Y tú pagaste su fianza sin preguntarme, sin siquiera llamar para ver si estaba bien usando mi dinero. $50,000 de mi dinero, para liberar al hombre que intentó matarme. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Miró hacia el suelo. Así que sí, continué, con voz tranquila pero absolutamente final. Tienen 60 días. Encuentren el dinero o encuentren otro lugar para vivir. Eso es más tiempo del que Javier me dio cuando puso veneno en mi comida. Pasé junto a ambos, dejándolos parados en mi estudio entre mis libros, mis premios del restaurante, mis fotografías de Sara. Subí las escaleras a la habitación de invitados. La pequeña habitación al final del pasillo con la cama individual y muebles baratos, porque habían tomado mi suite principal durante mi estancia en el hospital. Detrás de mí, escuché a Valeria comenzar a llorar. Escuché a Javier comenzar a poner excusas, su voz un retumbo bajo de justificación y culpa. Y déjame explicar. Cerré la puerta, giré la cerradura, y por primera vez desde que desperté en esa cama de hospital hace 3 semanas, dormí profundamente. La luz de la mañana me despertó. El sol brillante entrando por la ventana de la habitación de invitados, 7 de la mañana según mi teléfono. Había dormido 9 horas sin interrupción,
Sin pesadillas sobre veneno, o máquinas de hospital o la sensación de morir, solo una nada oscura y reparadora. Me duché, me vestí y bajé las escaleras para encontrar a Valeria esperando en la cocina como un fantasma acechando su propia vida. Parecía que no había dormido en absoluto. Ojos rojos e hinchados, cabello sin peinar, todavía usando la ropa de ayer. La cafetera ya estaba funcionando, llenando la habitación con su aroma amargo. Me serví una taza, negro. No hablé primero. «Papá, por favor». Su voz estaba ronca. «Podemos hablar razonablemente. 60 días no es suficiente tiempo para encontrar $250,000. Tomé un sorbo, dejé que el café quemara mi lengua. No, no lo es, porque no lo tienen y nunca lo tendrán. Entonces, ¿por qué exigirlo? ¿Por qué no simplemente dejarnos quedar? Podemos resolver algo, un plan de pago, algo. Dejé mi taza. Porque tu esposo intentó matarme, y tú le ayudaste a salir libre. Ella abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta a esa verdad. Llamé a Marina Silva esa tarde desde mi estudio. Le expliqué lo que necesitaba. Para la noche había redactado el documento, formal, legal, blindado. Lo leí 2 veces, revisando cada cláusula, luego lo firmé. Se lo presenté a Javier y Valeria en la mesa de la cocina a las 7 de la tarde. Un notario se sentó con nosotros. El asistente legal de Marina, una mujer joven con manos eficientes y una expresión neutral, testigo de lo que venía después. «Esto es un pagaré», expliqué, deslizando el documento sobre la mesa. «Formaliza la deuda. Fírmenlo. Y tienen 60 días para pagar en su totalidad o desalojar las instalaciones. No lo firmen, y presento papeles de desalojo en el condado mañana por la mañana». La voz de Javier salió amarga, afilada. «Vaya opción. Es más opción de la que me diste cuando envenenaste mi cena». Valeria empujó el documento de vuelta sobre la mesa sin mirarlo, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hija, tu única hija. Mamá estaría avergonzada de ti ahora mismo. Estaría disgustada». La mención de Sara, mi esposa, muerta hace 3 años por cáncer de páncreas, golpeó más fuerte de lo que esperaba, un golpe bajo las costillas, pero mantuve mi voz nivelada, dura como la piedra. «Tu esposo intentó matarme 2 veces. ¿Qué es cruel, Valeria? ¿Darte un techo sobre tu cabeza durante 5 años, libre de alquiler sin pedir nada? ¿O deslizar aconitina en mi comida y verme comerla? Tú dime cuál es vergonzoso», susurró, apenas audible sobre el tic-tac de los relojes de cocina. No sabía que él realmente... Nunca pensé... Pero sabías algo, y no dijiste nada. ¿Lo elegiste a él sobre mí? Me puse de pie, me alejé de la mesa, de las lágrimas de mi hija, de la ira impotente de Javier. Dejé el documento allí. Regresé 1 hora más tarde para encontrarlo firmado. Ambas firmas, temblorosas pero legales. El notario lo había presenciado, sellado, dejado su tarjeta. No habían tenido opción. Las siguientes semanas se convirtieron en una guerra fría. 3 personas viviendo en la misma casa, evitándose mutuamente como ejércitos opuestos, ocupando territorio compartido. La casa se sentía más grande y más pequeña simultáneamente, vastas extensiones de silencio puntuadas por los sonidos de otras vidas sucediendo detrás de puertas cerradas. Programé mi existencia alrededor de su ausencia. Usaba la cocina a las 6 de la mañana antes de que despertaran, haciendo café en la quietud oscura. Comía en mi estudio o habitación de invitados. Dejaba notas en lugar de hablar. Plomero viene martes 10 a.m. Pegado en el espejo del baño. Cerraba mi puerta siempre. Cajas de mudanza aparecieron gradualmente, primero en el vestíbulo, luego en la sala, luego en el pasillo, apiladas como una barricada. Observé desde la ventana de mi estudio mientras Javier cargaba muebles en su auto. El televisor, su consola de juegos, otros electrónicos, artículos para vender en casas de empeño, probablemente. Observé a Valeria al teléfono con administradores de apartamentos, su voz volviéndose más desesperada con cada llamada, explicando su situación de formas cada vez más creativas.
3 semanas después, Javier intentó un último ángulo. Me encontró en el estudio a última hora de la tarde. Llamó en voz baja. Esperó permiso antes de entrar, casi cortés. Señor Rivera, ¿qué tal si le pagamos en cuotas? 500 al mes por el tiempo que tome. No levanté la vista de mis papeles. Calculé rápidamente en mi cabeza. A 500 mensuales, son 420 meses, 35 años. Tú tendrías 72 y yo probablemente estaría fallecido. Silencio. Luego, ¿entonces ese es un no? ¿Tú qué crees? Se fue sin responder. Escuché sus pasos retirarse por el pasillo, más pesados que cuando había entrado. La semana 5 trajo una llamada telefónica. Detective Castillo. Su voz nítida y profesional. Señor Rivera, quería actualizarlo sobre el caso. La oficina del fiscal encontró al vendedor, un individuo que se hace llamar comerciante oscuro en un mercado restringido. Le vendió a su yerno un extracto de aconitina a finales de febrero. Tenemos el historial completo de mensajes, registros de transacciones de criptomonedas, confirmación de envío. Es hermético. Dejé mi bolígrafo. ¿Cuándo es el juicio? 14 de mayo. Audiencia preliminar el próximo mes, 3 de abril. Enfrenta de 15 a 25 años y es condenado por cargos de intento de asesinato. La satisfacción se asentó en mi pecho como licor caliente. Bien. El 60º día llegó un martes a finales de mayo. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del estudio, iluminando motas de polvo en el aire. Bebí café lentamente, esperando. A las 9 de la mañana en punto, un camión de mudanzas se detuvo afuera. No era una operación profesional, mudanzas baratas de un anuncio en Internet. 2 chicos en edad universitaria con jeans desgastados. Observé desde mi silla de cuero mientras Javier y Valeria cargaban cajas, muebles, las lámparas de latón que Sara había elegido en una venta de patrimonio hace 20 años. Valeria llevaba una caja etiquetada cocina en marcador negro. La colocó con cuidado en la cama del camión. Regresó por otra. Sus movimientos eran mecánicos, rostro en blanco. Shock, tal vez, o aceptación. Javier dirigía a los mudanceros, ladrando instrucciones sobre distribución de peso y artículos frágiles, actuando como si esta fuera su elección, su decisión, su salida controlada. Vi a través de ello. Desesperación usando una máscara de control. Para el mediodía, el camión estaba cargado. Valeria entró de nuevo en la casa una última vez. Escuché sus pasos en el vestíbulo, vacilando, comenzando hacia las escaleras, luego deteniéndose, luego acercándose a mi estudio. Apareció en la puerta, no entró, no pidió permiso. Nos vamos ahora. Voz completamente vacía, ahuecada. Levanté la vista de mis papeles, documentos que en realidad no estaba leyendo, solo utilería para este momento. Encontré sus ojos, no dije nada. Espero que estés feliz, ganaste. Obtuviste exactamente lo que querías. Aún no hablé. ¿Siquiera me quieres todavía? Su voz se rompió en la pregunta. ¿Sigo siendo tu hija? La pregunta colgó en el aire entre nosotros como humo. Podía responderla. Podía decir algo que pudiera cerrar este abismo, ofrecer alguna pequeña misericordia, dejar una puerta abierta para una futura reconciliación. En cambio, devolví mi mirada a mis papeles. Adiós, Valeria. Se quedó allí 3 segundos más. Los conté. Luego se dio la vuelta, se alejó. La puerta principal se abrió. Se cerró. El motor del camión arrancó. Retumbó diésel en el vecindario tranquilo. Dejé mi bolígrafo. Caminé hacia la ventana. Vi el camión de mudanzas alejarse del 2847 de la avenida principal. Vi cómo doblaba la esquina hacia la avenida principal, desapareciendo. La casa estaba en silencio, vacía. Mía de nuevo. Mi teléfono vibró en el escritorio. Texto de la detective Castillo. Audiencia preliminar mañana, 9 de la mañana. Se requiere su testimonio. Escribí de vuelta. Allí estaré.
Miré alrededor de mi estudio, el escritorio de caoba, los premios en la pared, las fotos de Sara sonriendo desde marcos en la estantería, mi casa, ganada de vuelta a través de estrategia, paciencia, precisión legal. Mañana, la sala del tribunal. La siguiente fase comienza. El golpe llegó a última hora de la tarde, una semana antes de la fecha límite de desalojo. Suave, vacilante, no el golpe de Javier. Abrí la puerta del estudio. Valeria estaba allí, con los ojos rojos, las manos retorcidas juntas. Papá, necesito decirte algo. La verdad, toda ella. Me hice a un lado sin hablar. Dejé que entrara, pero dejé la puerta abierta, lo suficientemente amplia para que cualquiera que pasara por el pasillo pudiera escuchar. No quería privacidad ni intimidad, solo conversación. «Tienes 30 minutos», dije, volviendo a mi silla de escritorio. «Javier no está aquí. Di lo que viniste a decir». Se sentó en la silla frente a mí, se inclinó hacia adelante, manos entrelazadas como en oración, pero yo había dejado de creer en las oraciones. Lo sabía. Su voz salió pequeña. Sobre el plan de Javier. No todo, pero sabía que quería asustarte. Recogí mi bolígrafo, lo sostuve firme. Continúa. Dijo que si te enfermabas mucho, no morir, solo lo suficientemente enfermo, te darías cuenta de que la vida es corta, que cambiarías el testamento para darme acceso al dinero antes, en caso de que algo pasara. Dijo que era psicología. Presión. No pensé que realmente intentaría matarte. Mi mano se apretó en el bolígrafo, única señal visible de lo que sentía. Pero sabías que puso algo en mi comida. ¿Algo para enfermarte? Sus palabras venían más rápido ahora, ensayadas. No veneno. Pensé que era como una intoxicación alimentaria, algo que pasaría en un día. Me puse de pie, caminé hacia la ventana dándole la espalda. No podía mirar su rostro mientras construía esta ficción. ¿Cuándo supiste que era veneno? ¿Veneno real? En el hospital, su voz se rompió. Cuando el médico dijo que tus órganos estaban fallando. Cuando estuviste en coma durante 3 días. Estaba aterrorizada. Quería decirle a alguien, pero Javier dijo que si lo hacía, sería arrestada también. Dijo que ambos iríamos a prisión. Así que elegiste protegerlo a él en lugar de a mí. Lo siento, estaba asustada. Cometí un error terrible. Pero estoy aquí ahora, contándote todo. Se puso de pie, se movió hacia mí. Lo dejaré. Testificaré contra él. Haré lo que quieras. Solo por favor no me saques completamente. Soy tu hija. Me giré desde la ventana, la miré directamente. Sabías y te quedaste callada mientras yo moría. Eso te convierte en cómplice, Valeria. Fui manipulada. Tomaste una decisión. Lo elegiste a él y a su plan sobre mi vida. Me divorciaré de él. La desesperación se arrastraba en su voz. Lo dejaré sin nada. Cooperaré con la policía. Solo dime qué quieres que haga. Arreglaré esto. No hay nada que arreglar. No puedes deshacer el silencio. No puedes deshacer la traición. Caminé hacia la puerta. La abrí más. No, Valeria. Tomaste tu decisión. Ella se quedó parada, rostro enrojeciendo. Así que eso es todo. Simplemente vas a tirarme a la basura. ¿A tu única hija? ¿Te tiraste a la basura tú misma cuando dejaste que me envenenara? Me hice a un lado señalando el pasillo. Adiós, Valeria. Me miró fijamente. 3 segundos. 5. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de ella con manos temblorosas. Escuché sus pasos cruzar el vestíbulo. Puerta principal abriéndose, cerrándose. Motor del auto arrancando, alejándose. Regresé a mi escritorio. La silla que había ocupado todavía estaba caliente. La miré fijamente. Luego levanté mi teléfono. Doctora Marina Silva, por favor. Pausa. Doctora Silva, soy Héctor Rivera. Quiero confirmar si algo me pasa. ¿Ese fideicomiso es blindado? ¿Mi hija no puede impugnarlo? Escuché su respuesta. No, nada está mal.
solo asegurándome de que todas las piezas estén en su lugar. Los siguientes días pasaron en una extraña quietud. Javier y Valeria se mudaron según lo programado, cargando cajas en un camión de alquiler en una mañana gris de sábado. Observé desde la ventana de arriba. Ninguno miró atrás a la casa. Cuando se fueron, caminé por habitaciones vacías, dormitorio principal resonando, cocina impecable. Habían borrado su presencia. No podían borrar su traición. Pasé las siguientes semanas preparándome. La detective Castillo me informó sobre los procedimientos del juicio. El fiscal de distrito me guió a través del testimonio. Solo hechos, sin emoción. El jurado necesita ver que es creíble, dijo el fiscal. Calmado, claro, digno. ¿Puede hacer eso? Podía. La noche antes del juicio, planché mi traje, seleccioné una corbata azul marino, dispuse registros médicos, documentación de cronología, fotografías del hospital, todo organizado. La mañana llegó fría y clara. Mayo en la ciudad, la primavera convirtiéndose en verano. Me vestí con cuidado, revisé mi reflejo. El hombre que me devolvía la mirada no era el que había cenado con Javier hace 4 meses. Más duro, más delgado, ojos como acero. Conduje hasta el tribunal del condado, encontré estacionamiento, subí los escalones de piedra. La detective Castillo esperaba en la entrada. «Señor Rivera, ¿listo?» Asentí. Pasé por seguridad. El detector de metales pitó. Mi reloj. Me lo quité, intenté de nuevo. Despejado. Ascensor al 3er piso. Sala 3B. Puertas cerradas. Audiencia en sesión. Están terminando la selección del jurado, dijo Castillo. Lo llamarán después de las declaraciones de apertura. Aproximadamente 1 hora. Me senté en el banco afuera, esperé. Vi abogados pasar apresurados con archivos y teléfonos. Dentro de esa sala, Javier se sentaba en la mesa de la defensa, Valeria en algún lugar de la galería, ambos esperando que yo hablara. Un alguacil abrió la puerta. El Estado llama a Héctor Santiago Rivera al estrado. Me puse de pie, abotoné mi chaqueta, entré en la sala del tribunal. La sala era más pequeña de lo que había imaginado por la televisión. Paneles de madera, luces fluorescentes, la bandera nacional detrás del estrado del juez. Galería llena de espectadores, reporteros con libretas, artista de bocetos de la corte en la última fila. Javier estaba sentado en la mesa de la defensa, más delgado de lo que recordaba, traje barato colgando suelto en su marco. No me miró cuando pasé. Levanté mi mano derecha, juré decir la verdad. Me senté en la silla de los testigos. El asistente del fiscal, David Chen, se acercó, carpeta en mano. Señor Rivera, por favor describa la noche del 15 de enero para el jurado. Miré a los 12 rostros en la caja del jurado. 7 mujeres, 5 hombres. Edades que iban desde mediados de los 20 hasta los 70. Me devolvieron la mirada, atentos. Mi hija y su esposo vinieron a cenar. Preparé la comida, pollo asado, verduras, ensalada. Comimos en el comedor alrededor de las 7 de la tarde. En 1 hora me sentí gravemente enfermo. ¿Qué síntomas experimentó? Náuseas, dificultad para respirar, ritmo cardíaco rápido. Llamé a servicios de emergencia. Recuerdo que llegó la ambulancia, luego nada hasta que desperté 3 días después en la UCI. Chen asintió. ¿Qué le dijo el doctor Morales sobre las acciones de su yerno en el hospital? Dijo que Javier se le acercó con $15,000 en efectivo y un vial de líquido. Javier le pidió al médico que lo inyectara en mi vía intravenosa mientras estaba inconsciente. El doctor Morales se negó y lo reportó inmediatamente. ¿Cómo le hizo sentir eso? Hice una pausa. Elegí las palabras con cuidado. Me di cuenta de que mi yerno había intentado matarme 2 veces. Una con veneno en la cena y otra vez en el hospital, cuando el primer intento falló. Chen hizo más preguntas. Respondí cada una con precisión, sin adornos. Saqué gafas de lectura de mi bolsillo para revisar un documento médico.
Mantuve contacto visual con el jurado. Cuando Chen terminó, el abogado de Javier se puso de pie, Marcos Webb, defensor público con ojos cansados y un maletín manchado. Señor Rivera, ¿no es cierto que cambió su testamento poco después de despertar del coma? Sacó a su hija completamente. Reestructuré mi patrimonio, sí. ¿Por venganza? ¿Ira? Por autopreservación. Alguien intentó asesinarme por mi dinero. Eliminé el motivo. Desalojó a su propia hija. Exigió $250,000 que sabía que no podía pagar. Eso parece vengativo, ¿no? Cobro alquiler de mercado justo por 5 años de vivienda. Eso es negocios, no venganza. Negocios o castigo porque sospechaba que ella sabía sobre... Chen se puso de pie. Objeción, especulación. Valeria Rivera no está en juicio aquí. La jueza Thompson, una mujer negra de unos 50 y tantos años con cabello gris acero, habló desde el estrado. Sostenida. Continúe, señor Webb. Webb intentó 3 ángulos más. No mordí el anzuelo en ninguno de ellos. Eventualmente, me despidió. Regresé a la galería, me senté en la última fila, vi el resto desarrollarse. El doctor Morales testificó a continuación, describió el intento de soborno, el vial, su informe a seguridad. Su voz era firme, profesional, creíble. Un experto en toxicología explicó la aconitina, veneno basado en plantas, altamente letal, sin uso médico legítimo. Mostró al jurado fotografías de la planta de acónito de la que provenía. Describió cómo detiene el corazón. Finalmente, testimonio en video del vendedor de la red oscura. Rostro oscurecido, voz distorsionada, testificando bajo acuerdo de culpabilidad. Confirmó la venta de un extracto de aconitina a un comprador, coincidiendo con la dirección de billetera de criptomonedas de Javier. Mostró registros de mensajes, historial de transacciones. La defensa de Javier fue simple porque tenía que serlo. Webb puso a Javier en el estrado. Cometí errores terribles, dijo Javier, con voz temblorosa. Pero nunca quise lastimar a nadie realmente. Solo quería que Héctor apreciara más su vida, que se diera cuenta de lo frágiles que son las cosas. Pensé que si se enfermaba, solo enfermo, no muriendo, estaría motivado para cambiar su estilo de vida, tal vez compartir recursos antes con Valeria, en caso de que algo pasara. Era absurdo, transparente. Los rostros del jurado mostraban que no se lo tragaban. Los argumentos finales tomaron 1 hora. Chen, metódico, catalogando evidencia. Webb desesperado, aferrándose a una duda razonable que no existía. El jurado deliberó durante 2 horas. Me senté en el pasillo, bebiendo café malo de una máquina expendedora. La detective Castillo se sentó a mi lado, desplazándose por su teléfono. Cuando el alguacil nos llamó de vuelta, supe por su rostro cuál sería el veredicto. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? La presidenta del jurado se puso de pie. Mujer de unos 60 años, rostro de maestra de escuela. Lo hemos hecho, su señoría. Encontramos al acusado, Javier Paredes, culpable de intento de asesinato con circunstancias agravantes. En la galería, Valeria jadeó, comenzó a llorar. No me giré para mirarla. Los hombros de Javier se desplomaron hacia adelante. Su cabeza cayó. Webb puso una mano en su brazo. La jueza Thompson se dirigió a Javier directamente. Señor Paredes, el jurado lo ha encontrado culpable de intento de asesinato con circunstancias agravantes. ¿Tiene algo que decir antes de que imponga la sentencia? Javier se puso de pie, piernas temblando. Su señoría. Nunca quise lastimar a nadie realmente. Solo quería... Cometí errores terribles, pero no soy un asesino. Compró veneno en línea. Se lo administró a su suegro. Cuando sobrevivió, intentó terminar el trabajo en su habitación de hospital. La evidencia es abrumadora. La voz de Thompson era fría. Lo sentencio a 18 años en el sistema penitenciario estatal. Será elegible para libertad condicional después de cumplir el 85%. Los alguaciles avanzaron. Las esposas hicieron clic en las muñecas de Javier.
Se giró, mirando hacia atrás a Valeria. Ella se estiró hacia él a través de la barrera, pero no pudo tocarlo. Me puse de pie, caminé hacia la salida. No miré a ninguno de los dos. Afuera, la luz de la tarde estiraba largas sombras a través del centro de la ciudad. La detective Castillo me alcanzó en los escalones del tribunal. 18 años, dijo. Buen resultado. Será un anciano cuando salga. Asentí, ajusté mi corbata. Señor Rivera, necesito preguntarle algo. Castillo cambió su peso. Tenemos suficiente para acusar a Valeria Rivera como cómplice. Ella pagó la fianza sabiendo lo que él había hecho. Si está dispuesto a testificar sobre conversaciones que tuvo con ella, cualquier cosa que indique conocimiento previo, podemos construir un caso. Vi pasar autos en la calle de abajo, vidas normales continuando. No, dije finalmente. ¿No? No testificaré contra mi hija. Con lo que hizo o no hizo, vivirá con ello. Pero no la pondré en prisión. Castillo estudió mi rostro. ¿Eso es generoso? Después de todo, no es generoso, es final. Ha perdido su hogar, su herencia, su esposo y a su padre. Eso es suficiente. La detective asintió lentamente. Entendido. Caso cerrado entonces. Extendió su mano. La estreché. Caminé hacia mi auto. Lo desbloqueé. Me senté en el asiento del conductor sin arrancar el motor. A través de las ventanas del tribunal arriba podía ver movimiento. Valeria, probablemente. Esperando el traslado de Javier, esperando palabras finales a través de vidrio reforzado. Arranqué el motor. Conduje hacia el barrio residencial, hacia mi casa vacía. Mañana llamaría a Marina Silva. Confirmaría el papeleo del fideicomiso una última vez. Por ahora, conduje. La ciudad pasaba por mis ventanas, primavera convirtiéndose en verano. Había sobrevivido. Había ganado. Lo que venía después era mío para decidir. La llamada comenzó 3 días después del juicio. El número de Valeria apareció en la pantalla de mi teléfono. Presioné borrar sin escuchar el correo de voz. Al día siguiente, otra llamada. Borrar. 2 más esa semana. Borrar. Borrar. Llegaron cartas por correo, su letra en los sobres. Las devolví sin abrir, marcadas «Devolver al remitente». Los correos electrónicos se filtraban a spam automáticamente. Había establecido la regla el día que Javier fue sentenciado. 6 semanas de esto, finales de mayo hasta junio. Cada intento ignorado con eficiencia sistemática. Había construido un restaurante desde la nada, enfocándome en lo que importaba y eliminando distracciones. Valeria se había convertido en una distracción. Principios de julio trajo un golpe en mi puerta principal. Miré por la mirilla. Valeria estaba allí con un hombre de traje sosteniendo una carpeta. Abrí la puerta 6 pulgadas, cadena todavía enganchada. Señor Rivera, represento a Valeria Rivera Paredes en un desafío legal al fideicomiso establecido a su nombre. Extendió papeles a través del hueco. Creemos... Deme los papeles. Señor, si pudiéramos discutir, tomé los documentos. ¿No? Escucharán de mi abogado. Cerré la puerta, los escuché hablar al otro lado. No me importaba lo que dijeran. Marina Silva llamó 1 hora después de recibir mis documentos reenviados. Está alegando que creó el fideicomiso bajo coacción. Capacidad disminuida. Quiere que se invalide para poder heredar. La voz de Marina era tranquila, casi divertida. Es un caso débil, muy débil. ¿Qué tan débil? Tenemos documentación de cada reunión. Cronología que muestra que esperó semanas después de la hospitalización. Solicitaré una evaluación psiquiátrica para probar competencia. El juez lo desestimará rápidamente. ¿Qué tan rápido? 2 semanas, tal vez 3. Presentaré nuestra respuesta mañana. La audiencia tuvo lugar a mediados de julio en un tribunal civil. Diferente edificio, diferente juez del juicio de Javier. La jueza Patricia Moreno, una mujer negra con cabello gris acero y gafas de lectura que la hacían parecer la abuela estricta de alguien.
Me senté en la galería mientras Marina presentaba nuestra defensa. Observé a Valeria al otro lado del pasillo, su abogado susurrando urgentemente en su oído. Marina fue minuciosa. Mostró la cronología. Presentó la evaluación psiquiátrica del doctor, Ricardo Foster. Examen completo confirmando que estaba en mi sano juicio, bajo ninguna influencia indebida, actuando deliberadamente. La evidencia es clara, su señoría, concluyó Marina. El señor Rivera ejerció su derecho constitucional de administrar su patrimonio como mejor le pareciera. El fideicomiso fue creado con el asesoramiento legal adecuado, un periodo de espera apropiado y completa competencia mental. Las reclamaciones del peticionario carecen de mérito. La jueza Moreno leyó los documentos en silencio, los dejó, miró al abogado de Valeria por encima de sus gafas. El peticionario argumenta que el señor Héctor Rivera creó un fideicomiso en vida revocable mientras estaba bajo extrema angustia emocional, tras un intento de envenenamiento, sugiriendo capacidad disminuida. Hizo una pausa. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. El fideicomiso se estableció con la guía de un abogado de sucesiones con licencia. Una evaluación psiquiátrica ordenada por la Corte encuentra al señor Rivera totalmente competente y actuando en su sano juicio. El momento del fideicomiso, creado semanas después de la emergencia médica, demuestra una planificación deliberada, no una reacción impulsiva. Otra pausa. Valeria se inclinó hacia adelante. La moción para invalidar el fideicomiso es denegada. Su señoría. Mi cliente solicita. Con prejuicio, abogado. Este asunto está cerrado. El mazo bajó. Salí del tribunal mientras Valeria todavía discutía con su abogado en el pasillo. Conduje a casa, hice café, devolví la llamada de Marina. Está en serios problemas financieros, dijo Marina. Su abogado exige el pago. No tiene ingresos, ni activos, ni apoyo familiar ahora. Probablemente se declarará en bancarrota dentro de 6 meses. Esa no es mi preocupación. Como su abogada tengo que preguntar, ¿quiere ofrecer algún acuerdo? A veces un pequeño pago puede prevenir acoso futuro. Lo consideré, calculé rápidamente. $25,000, una sola vez. Ella firma un acuerdo vinculante de no contacto. Si lo viola, paga la cantidad completa más honorarios legales. Lo redactaré hoy. 3 días después, Marina llamó de nuevo. Firmó. Apenas lo leyó, solo firmó. El dinero se transfirió a su cuenta hace 1 hora. ¿Dijo algo? Preguntó si estabas en el edificio. Dije que no. Preguntó si alguna vez la perdonarías. Dije que eso no era parte de nuestra discusión. Me paré en la ventana de mi estudio, mirando hacia el vecindario. Bien, eso está hecho entonces. Sí, está legalmente protegido. No puede contactarlo de nuevo sin una penalización financiera significativa. Gracias, Marina. Envíame tu factura final. La notificación llegó por mensaje de texto más tarde esa noche. Acuerdo firmado. Pago liquidado. Archivo cerrado. Lo leí 2 veces. Dejé mi teléfono. Recogí mi taza de café. La encontré vacía. Hecho. Legalmente, financieramente, emocionalmente, hecho. Caminé por mi casa, habitación por habitación. Dormitorio principal, mío de nuevo. Habitaciones de invitados vacías. Cocina impecable. Sala arreglada como yo prefería. Sin cajas de mudanza, sin tensión. Sin voces discutiendo detrás de puertas cerradas. Mi casa, mi vida, mis términos. Afuera, el sol de la tarde se inclinaba a través de los árboles. Verano en la ciudad, espeso y verde. El jardín necesitaba trabajo. Lo había dejado pasar durante todo. Malas hierbas en los macizos de flores. Césped crecido. Mañana, llamaría a un servicio de jardinería, obtendría recomendaciones, tal vez contrataría a alguien a tiempo parcial. No para evitar el trabajo, sino porque quería que se hiciera bien. El teléfono de la casa sonó. Marina Silva. Solo confirmando que recibió mi mensaje de texto. Todo está ejecutado. El acuerdo está archivado. Su patrimonio está seguro. A menos que viole los términos de no contacto,
Nunca volverá a saber de ella. Gracias, Marina, por todo. De nada. Cuídese, señor Rivera. Se ganó su paz. Colgué. Me quedé en mi estudio rodeado de certificados en las paredes, premios comerciales de mis años de restaurante, reconocimiento comunitario, fotos enmarcadas de establecimientos que había construido. ¿Quién había sido antes? ¿Quién era de nuevo? Ahora. Julio terminó con tormentas eléctricas, lluvia intensa que lavó las calles y dejó el aire oliendo a tierra mojada. Me senté en mi terraza trasera viendo los relámpagos bifurcarse a través del cielo. Pensé en el año hasta ahora. El envenenamiento de enero se sentía como hace una vida. Agosto mañana, un nuevo mes. Tiempo de pensar en lo que venía después en lugar de lo que había sucedido. Mi teléfono vibró. «Detective Castillo», contesté. «Señor Rivera, pensé que querría saber». Javier Paredes tuvo un altercado en la prisión de diagnóstico y clasificación, peleando con otro recluso. Se ganó 30 días en segregación y una marca en su registro. Bebí mi café de la mañana en la terraza. El calor de agosto ya se acumulaba incluso a las 8 de la mañana. Eso afecta su elegibilidad para libertad condicional. No será elegible por 12 años mínimo de todos modos, pero sí, las violaciones disciplinarias hacen que las juntas de libertad condicional sean muy reacias. Servirá la mayor parte de su sentencia, probablemente toda. Bien, gracias por hacérmelo saber. ¿Cómo le va? ¿Volviendo a la vida normal? Lo estoy. La casa está tranquila. Me mantengo ocupado. Hizo todo bien, ¿sabe? Legalmente, quiero decir. Podría haber tomado el asunto en sus propias manos, ensuciarse. En cambio, usó el sistema. Hizo que funcionara para usted. Soy demasiado viejo para el desorden. Quería justicia, no venganza. Su leve risa llegó a través del teléfono. Parecía ambas cosas desde donde yo estaba parada. Cuídese, señor Rivera. Después de colgar, pasé una hora en el jardín. Arranqué malas hierbas con manos enguantadas, despejando espacio alrededor de las azaleas. El trabajo físico se sentía bien. Lograr algo tangible, inmediato. Un servicio de jardinería venía 2 veces por semana ahora. Equipo profesional que conocía su negocio, pero todavía mantenía partes yo mismo. La propiedad significaba compromiso, no delegación de todo. A las 2 de la tarde, conduje a una cafetería moderna en el centro. Encontré estacionamiento en la calle. Entré para encontrar a Roberto en una mesa de la esquina. 2 capuchinos ya pedidos. ¿Héctor? Se puso de pie, estrechó mi mano. Ha pasado demasiado tiempo. 5 años desde que viniste a la fiesta de cierre del restaurante. 5 años desde que juraste que nunca trabajarías otro día en el servicio de alimentos. Sonrió. Entonces, ¿de qué trata esta reunión? Me senté. Le conté una versión abreviada de lo que había sucedido. El envenenamiento, el juicio, las secuelas. Escuchó sin interrumpir, rostro cada vez más serio. Así que tu yerno intentó matarte por tu dinero. ¿Y tú? Sistemáticamente destruiste su vida usando abogados y leyes de propiedad. Me protegí. Él destruyó su propia vida. Aún así, eso es sangre fría, mi amigo. Impresionante, pero frío. Sonreí ligeramente. Aprendí de los mejores. ¿Recuerdas cómo lidiamos con ese proveedor que intentó extorsionarnos en el 2008? Documentación, abogados y paciencia. Me devolvió la sonrisa. Bien. Aprendiste bien. Entonces, ¿de qué trata esta reunión realmente? Proyecto de restaurante, lugar pequeño. 30 asientos, solo cena. Alta calidad, no alto volumen. ¿Hablas en serio? Dijiste que habías terminado con el negocio. Terminé de construir un imperio. No he terminado de cocinar. No he terminado de crear. Me incliné hacia adelante. Tal vez algo íntimo, solo con reserva. Menú de temporada. Tal vez en el barrio de moda. Necesitarías personal, permisos, inversores. Necesitaría un socio que recuerde por qué entramos en este negocio. Porque amábamos la comida.
Amábamos el arte. El dinero vino después. ¿Puedes recordar ese sentimiento? Roberto hizo una pausa, miró su capuchino, me miró de nuevo. Sí, sí, puedo. Entonces habla con tu esposa, piénsalo. No tengo prisa. Hablamos durante otra hora. Esbozamos conceptos aproximados en servilletas. Discutimos sobre si centrarnos en nueva americana o fusión sureña. Nos reímos de los desastres de nuestros primeros días de restaurante. La noche que murió el congelador. El crítico que odió todo. El día de Acción de Gracias que nos quedamos sin pavo a las 7 de la tarde. Conversación normal. Vida normal. Conduje a casa mientras se acercaba la tarde. Entré en mi camino de entrada. Me paré en mi puerta principal mirando dentro de mi casa antes de entrar. Todo como debería ser. Todo mío. Todo seguro. Adentro hice la cena. Pasta simple, verduras, copa de vino. Comí en la terraza mientras se ponía el sol. Vi el cielo volverse naranja, luego púrpura, luego azul profundo. Mi teléfono vibró. Texto de Roberto. Hablé con mi esposa. Ella está dentro si tú lo estás. Miremos ese espacio en el barrio de moda la próxima semana. Escribí de vuelta. Martes por la mañana, 10 en punto. Enviado. El calendario en mi pared mostraba el 10 de agosto. 6 meses y algo desde que Javier envenenó mi cena. 7 meses desde que había confiado en mi hija. Toda una vida desde que había sido ingenuo. Había aprendido, adaptado, sobrevivido. Más que sobrevivido. Ganado. Javier Paredes tendría 60 años antes de caminar libre. Tal vez más viejo, tal vez nunca. Valeria estaba ahí fuera en algún lugar, viviendo una vida más pequeña con el dinero que le había dado y los límites que había impuesto. ¿Y yo? Yo era libre. Caminé a mi estudio. Abrí la caja fuerte. Miré los documentos del fideicomiso una última vez. Cerré la caja fuerte, giré la cerradura, todo seguro, todo protegido, todo mío. Mañana agradecería a Marina apropiadamente. Tal vez enviaría un regalo. Agradecería a la detective Castillo con una donación a la fundación de la policía. Cerraría los hilos sueltos. Luego comenzaría el proyecto del restaurante. No porque necesitara el dinero o la distracción. Porque quería crear de nuevo. Porque podía. Porque la mejor venganza no era la destrucción, era vivir bien. Subí las escaleras, mi dormitorio, mi cama, mi paz. Antes de dormir miré por la ventana. El barrio residencial se extendía ante mí, luces parpadeando en la oscuridad del verano. En algún lugar ahí fuera la gente estaba siendo traicionada, envenenada, mentida, robada. Esperaba que lucharan, esperaba que sobrevivieran, esperaba que ganaran. Yo había demostrado que era posible. Héctor Rivera cerró las cortinas. Se acostó y durmió sin sueños. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.